Bien. No, yo sí. Entonces, dígame. ¿Cómo dijo que se resolvía el de abajo? Cuando... ¿Esta determinante? Ajá, ándale esa. Bien, voy a hacerlo con variables para que me entienda un poco mejor. Tenemos una determinante, ¿sí? Una determinante cualquiera. Yo la voy a llamar X para un valor X. A, B, C, D. ¿Vale? Y, bien, voy a concentrar primero en esta parte. Ok, entonces, cuando usted quiere resolver el ejemplo anterior, estamos hablando de que es una fracción, yo voy a tener un numerador y un denominador. ¿Queda claro hasta ahí, no? Sí. Ok, entonces, como yo tengo un numerador y denominador, me voy a concentrar solamente en la solución general. Cuando usted multiplica hacia abajo, se toma como positivo de la determinante y hacia arriba se toma como un negativo de la determinante. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere multiplicar, en este caso, yo por eso los coloco entre paréntesis para en este ejemplo indicar que es A por D menos de la determinante, que sería C por B o B por C, como usted lo quiera considerar. Entonces, si se da cuenta, hacia abajo yo multiplico de manera positiva y el positivo lo digo que está implícito de esta forma. Y hacia arriba negativo, que sería el negativo que yo tengo de esta forma. ¿Sí? Entonces, hacia abajo positivo, obviamente, cabe destacar de que, por ejemplo, A, vamos a suponer que tenga un negativo, pues aquí yo tendría un menos A. Y a lo que me refiero es que con el negativo es el menos de la determinante. ¿Sí? Así que no confundir como, por ejemplo, en que yo estoy colocando 3 por 8 de manera positivo implícitamente, menos de la determinante hacia arriba, por eso yo coloco entre cada uno de los paréntesis menos un K por menos un K, ¿sale? Lo mismo pasa con el de arriba. 3K por 0 menos de la determinante hacia arriba, 15 por menos un K, ¿sale? ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. ¿Alguien más? Sí, obviamente. Por eso yo indico primero las multiplicaciones hacia abajo. Todas las multiplicaciones, y eso ya si fuera un tema de álgebra, porque eso es de álgebra lineal, vamos a suponer que usted tiene 3. ABC, H, vamos a suponer. Yo primero haría las de hacia abajo, todas las multiplicaciones posibles. No sé si recuerdan el método, multiplica a con y multiplica a Recordando ese método, ya de ahí primero y obviamente hacia arriba haría yo lo mismo. Multiplico ya sería con negativo. Y multiplica a Y esta A multiplica al H y al F. Pero ese ya es una determinante de 3 por 3. Nosotros ya no lo veríamos porque en electrónica lo máximo que se ven son de 2 por 2. Pero así, en álgebra lineal sería de 3 por 3. Por eso ahorita nada más me concentré en la de 2 por 2 porque es lo máximo que vamos a ver nosotros. ¿Vale? Ok, entonces, esa sería la solución de la determinante en general. Entonces, aquí en este caso, el acomodo con respecto a las ecuaciones ya es igual, es otro tema. Vamos a suponer. Tiene el acomodo de la forma AX
más BY igual a C. Vamos a ponerle que es A1, B1, C1. Ahora, A2X más B2Y es igual a C2. Estamos hablando de que la única variable en común en este sistema de ecuaciones son X y Y. Como en este caso, sería I1 e I2. ¿Sí? Entonces, queda claro de que A es un K, 15. En el otro sería menos un K, 8K y 0. ¿Sí? Sí. Sí, Entonces, son como las matrices, ¿no, profe? de hecho, ese es mi método, el método matricial. Para mí es más fácil, como para ingeniería, aplicar este método. Una, porque se resuelve más rápido. Como yo les dije, a mí no me interesa el método que ustedes utilicen para solucionar ecuaciones, porque incluso lo pueden hacer hasta directo en la calculadora, si es que tiene su calculadora la opción de meter las matrices. A mí nada más lo que me interesa es que ustedes sepan obtener esos valores. ¿Vale? Sí, profe. Bien, entonces, ¿ya no tienen más dudas acerca de las matrices? No. Bien, bueno, entonces, en el último método, lo que vimos fue análisis de malla, ¿sí? Para que la problemática nos decía en saber el voltaje en R4 o la resistencia 4 y nos dio un voltaje de 2.608, recordando que ustedes aprendan a tomar los dígitos de manera que después del punto decimal, 3 dígitos, para tener cifras significativas. Las unidades, recuerden, dominadas ya. Mili, micro, que entiendan cuánto equivale el mili, cuánto equivale el micro. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es, voy a tomar este mismo problema, pero ahora lo voy a hacer con el segundo método, que sería por corriente de Kirchhoff. Entonces, tomando la problemática, el mismo problema, voy a analizar lo que es el voltaje en la resistencia 4, ¿sí? Para ello, lo primero que ustedes deben de identificar son los nodos. Primero, necesito que entiendan qué son unos nodos, ¿sí? Los nodos no son más que las intersecciones que hay entre dos puntos. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia cualquiera, tengo dos extremos, ¿sí? Un dispositivo cualquiera, tengo dos extremos. Si yo tengo una fuente cualquiera, tengo dos extremos, ¿sí? Entonces, a esos extremos se les llama nodos, ¿sí? Todo lo que yo tenga, vamos a suponer, tengo un nodo, todo lo que yo tenga en una salida o en un punto en común es un nodo y las posibles salidas que tenga, ¿sí? Si yo tengo un elemento que en este caso, para este resistor, tiene varias salidas, vamos a suponer que yo tengo una acá, vamos a suponer que tengo acá, vamos a suponer que tengo acá, a pesar de que tengo tres salidas en ese resistor, todo esto es un nodo común, ¿sí? A eso se le vamos a nosotros lo vamos a llamar nodos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, identificar primero los nodos, ¿sale? Segundo, cuando ustedes tienen una fuente cualquiera, el nodo de tierra normalmente se le considera al negativo de la fuente, ¿sí? Entonces, normalmente este sería mi nodo de tierra y tiene un valor de 0 o un voltaje de 0 volts siempre en el nodo de tierra, ¿sí? Y en el nodo de arriba, vamos a suponer que aquí lo llamo B1, como está seguido de una fuente de poder, B1
tendrá el valor de la fuente de entrada siempre y cuando yo aquí le dé un valor de BI. ¿Sí? Y todo es con referencia a tierra. ¿Sale? Cuando ustedes van a checar voltajes nodales, su referencia principal es la tierra. ¿Sale? Entonces, de cualquier circuito, vamos a suponer, de esto, yo quiero saber voltaje B1. B1 con referencia a tierra. Yo quiero saber B2. B2 con referencia a tierra. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes tienen un circuito de esta forma, el negativo de la fuente se considera tierra. En este caso, yo lo estoy llamando BX. ¿Vale? Y todo lo que está unido a BX se considera nodo de tierra. Entonces, mi nodo de tierra es toda esta parte. ¿Vale? Todo esto de abajo es mi nodo de tierra. ¿Queda claro? Sí. Ahora, mi nodo positivo o los nodos que posiblemente yo conozco. Como se lo acabo de mencionar, de mi fuente tengo mi nodo de arriba. Entonces, en este caso, yo lo llamo BY y BY tiene un valor de 15 volts. ¿Vale? Como tiene un valor de 15 volts, ¿a qué se debe? A que mi nodo de la fuente de entrada tiene un valor de 15 volts. Por lo tanto, este nodo tiene un valor de 15. ¿Queda claro? Sí. Ahora, segundo paso, visualizar los nodos de conocidos, tierra y de entrada. Tercer paso, visualizar cuáles son los nodos que yo no conozco. En este caso, a este que yo estoy nombrando B1, no lo conozco, ni a este que yo estoy nombrando B2. Entonces, cuando ustedes nombren esos nodos, si tienen dos nodos que no conocen, son dos ecuaciones que deben de tener. Si son tres nodos, tres ecuaciones y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. A diferencia de la malla, en la malla se analizan, precisamente se le llama malla porque en el circuito nosotros lo llamamos malla a un cuadro. Entonces, en este circuito son dos cuadros, se le consideraban dos mallas. En este ejemplo, se le consideran nodos, como se los dije, a una intersección de salidas a diferentes direcciones, dependiendo del circuito, por análisis de corriente. Entonces, como son salidas o yo estoy analizando por corriente, yo debo identificar en mi nodo que no conozco salidas. Entonces, esta sería una primera salida, esta una segunda salida y esta una tercera salida. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, ¿cuántas salidas tengo yo en este nodo? 2, ¿no? 2. Dos. ¿Por qué? Tengo una con respecto a dos elementos. Entonces, tengo una salida en esta dirección y una salida en esta dirección. ¿Vale? Sí. Bien, ahora vamos a analizar nodos. Antes de que ustedes me digan por sí solo cómo son las ecuaciones, se dan cuenta que yo di direcciones y para cada nodo son salidas. ¿Están de acuerdo? Sí. Salidas, salidas. Siempre van a ser salidas. ¿Vale? Entonces, para cada nodo salida, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una resistencia cualquiera, un elemento cualquiera, y yo le estoy dando una dirección de este tipo, por el simple hecho de darle la dirección de ese tipo, ¿qué quiere decir? Que en este caso va de izquierda a derecha. ¿Vale? Por el simple hecho de darle esa dirección, yo estoy indicando que aquí es el positivo y aquí es el negativo. ¿Vale? Ahora, si yo le doy la dirección en este tipo, estoy indicando que aquí es el positivo y aquí es el negativo.
¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. En este caso, voy a darle la dirección de izquierda a derecha. Por lo tanto, indico que es esta dirección. Y aquí yo le voy a nombrar B1 y aquí yo le voy a nombrar B2. Mi pregunta es, ¿qué nodo tendría el positivo? ¿B1 o B2? B1. 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 Y B2, por lo tanto, negativo. Ahora, como B1 es el positivo, B1 es el que manda en la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si a esta resistencia tiene un valor R, un valor cualquiera, y esta dirección tiene un valor I, un valor de corriente, y yo quiero saber el voltaje que hay en este resistor, lo primero que deben de saber es qué dirección estamos tomando en cuenta para este análisis. No sé si recuerdan el ejemplo, cuando lo hicimos por corrientes, la persona que me preguntó del por qué aquí uno era positivo y aquí era negativo, porque nosotros les dábamos la prioridad de positivo o negativo. ¿Sí? Mismo caso con respecto a los nodos. Como aquí uno le está dando prioridad al positivo, ¿desde dónde? Desde la dirección de la corriente, entonces uno va a decir que B1 menos B2 entre R, eso va a ser igual a mi corriente, ¿vale? En esta dirección que yo le estoy dando de color azul, ¿sale? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Bien, ahora, en este nodo, solamente en este nodo B1, en esta dirección, ¿cómo quedaría mi ecuación con respecto a BY? Yo ya le estoy dando la dirección, solo necesito que me digan cómo quedaría su ecuación. BY menos B1 sobre resistencia. Al revés, B1 menos BY sobre resistencia, que en este caso sería 2K, porque vea, ¿de dónde está saliendo la corriente? Desde B1, y en este ejemplo salía de izquierda a derecha. A comparación del otro, voy a borrar esto. A comparación del otro, en este cambia. Por lo tanto, estos signos se invierten. Entonces, aquí ahora sería positivo, aquí sería negativo, por lo tanto, manda el que es positivo. Eso quiere decir que mi ecuación quedaría para I, B2 menos B1 entre R. Ese sería mi I, ¿sale? Entonces, observen hacia dónde está saliendo la corriente para que ustedes vean cuál es la prioridad del positivo, ¿sí? Entonces, volvamos. En este de aquí, ¿cómo quedaría? Con el nodo B1 y el nodo BY. B1 menos BY sobre R. B1 menos BY sobre R, correcto, ¿vale? Y es lo que yo estoy colocando aquí, ¿vale? Olviden todavía lo de rojo, concéntrese en lo de negro. B1 menos BY entre 2K.
¿Sale? Segundo caso, ahora B1 con respecto al nodo de tierra entre un K. Entonces tenemos el segundo caso. B1 menos Bx, porque el nodo de tierra lo estoy nombrando Bx, entre un K. ¿Sale? Más, finalizo con estos dos. Ahora, ¿cómo quedaría con respecto a B1? Porque B1 está saliendo a la corriente. B1 menos B2 sobre R. Exacto. ¿Pero cuánto vale R? 3K. Correcto. ¿Sale? Entonces, mismo caso que que el de Maya. Si yo estoy analizando B1, todas mis ecuaciones deben de ser con respecto a B1. Si son 3 salidas, son 3 terminologías que yo debo tener. Entonces, aquí están mis 3 terminologías. B1 menos BY entre 2K, mi primera terminología. B1 menos BX entre 1K, mi segundo. B1 menos B2 entre 3K, la tercera. Son 3 salidas que tiene, 3 terminologías, ¿vale? Y se iguala a 0, porque eso es lo que dice la ley de Kirchhoff. Y automáticamente yo tengo mi primera ecuación, ¿sí? Ahora, el segundo paso, en este caso, ahora sí, háganle caso a lo de rojo. ¿Cuáles son los nodos que ya conozco? En este caso, conozco el valor de BY, que tiene un valor de 15, y un BX que tiene un valor de 0. Sustituyo y replanteo la ecuación. Tengo B1 menos 15 entre 2K, como en este caso para la segunda terminología es 0, B1 entre 1K, y el tercero B1 menos B2 entre 3K igual a 0. ¿Tienen una duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Correcto. Entonces, de aquí, el siguiente paso es que ustedes separen, como en las ecuaciones, mis nodos o mis terminologías en B1, mis terminologías en B2 y los de la igualdad como coeficiente. Entonces, yo factorizo. Todos los que tienen B1, si se dan cuenta, son fracciones. Separo las fracciones y factorizo con respecto a B1. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo separé por las terminologías de 2K, 1K y 3K. Todas tienen B1, las separé, y la única que tiene B2 es esta de 3K. Entonces, como se dan cuenta, en esta primera terminología queda como coeficiente. Entonces, ese coeficiente queda como negativo, si lo paso del otro lado queda como positivo, y por eso tiene aquí 15 sobre 2K, ¿vale? Y replanteo, verifíquenlo en la calculadora, porque puede ser que yo también tenga errores. Y eso es lo que queda como primera ecuación, ya simplificado en una sola fracción. ¿Vale? Verifíquenlo, si gustan, si no, continúo. Está bien, profe. Bien, ahora, segundo nodo. Entonces, si ya quedó claro cómo fue B1, ahora díganme cómo quedan las dos terminologías con respecto al nodo B2. Ahora. Quedaría B2 Ajá. menos B1 sobre R, ¿Cuánto vale R? 3K. Correcto. La segunda, Y B2 menos BX sobre R, que vale 4K. correcto. Esas son las dos terminologías que yo tengo en esta parte, ¿sí? Como en este caso Bx vale 0, ya lo sustituyo, se iguala a 0 y separo. Mismo caso, como la única parte que tiene B1 es esta de menos 3K, la segunda parte separo las fracciones respetando que es 1 sobre 3K más 1 sobre 4K de B2, igualándolo a 0. Simplifico, sumándolos en la calculadora, y obtengo lo que es la segunda ecuación. ¿Vale?
Sí, Verifíquenlo si gustan. Si no, continúo. está bien, profe. Bien, ahora, tengo las dos ecuaciones, pero ¿qué me dice la problemática? Que me interesa saber el valor de la resistencia 4K. Y resulta que para saber el voltaje en 4K, lo único que me interesa es el valor de este nodo entre B2 y BX. Pero ¿cuánto vale BX? 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el simple hecho de que yo encuentre el valor de B2, puedo encontrar el voltaje en la resistencia de 4K. Muy importante esto. Una cosa es saber la dirección que yo le estoy dando a la corriente y otra cosa es saber qué voltaje tiene ese resistor. Si yo quiero saber el voltaje en ese resistor, simplemente a esto se le llama diferencia de voltaje entre dos nodos. Si se dan cuenta, yo ya estoy indicando un positivo y un negativo. Al indicarlo de esa forma, si yo quiero saber el voltaje en R, vamos a suponer que yo digo voltaje en R, va a ser igual a B2 menos B1. Pero ustedes ya están dándole polarización a esos nodos. Vamos a suponer que ahora, en mi siguiente ejemplo, no quiero que ese sea el positivo. Yo quiero que este sea el positivo y este sea el negativo, pero solamente saber el voltaje. Mismo caso, como yo ya le estoy dando valores, en este caso positivo o negativo, aquí sería B1 menos B2. Muy importante aquí porque cuando veamos transistores, esto lo vamos a recalcar mucho, los voltajes nodales. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien, entonces, aquí mismo caso, si yo nada más calculo el valor de B2, puedo saber el voltaje y la resistencia de 4K, que es lo que me pide el problema. Entonces, al momento de que ya tengo mis dos ecuaciones, ya las tengo separadas con B1 y B2, los llevo a un sistema matricial. Este sistema matricial, misma forma, ya saben que para abajo son los positivos o se multiplica de manera positiva, respetándolo con respecto a los signos que se puedan presentar. Y hacia arriba, por el negativo de la determinante. En este caso, para el numerador, hacia abajo me queda multiplicado por 0. Por eso yo ya no lo coloco aquí. Pero hacia arriba llevo un negativo. Ese negativo es de la determinante. Lo tengo colocado aquí como negativo de la determinante. Y multiplico este primer coeficiente por el segundo coeficiente, que lo estoy llevando de este caso. Como tiene un negativo, por eso respeto el negativo. ¿Vale? Y este negativo es de la determinante. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Mismo caso el de abajo. Hacia abajo positivo. Aquí tiene el positivo implícitamente y el negativo de la determinante. Y respeto lo que es menos 1 sobre 3000 por menos 1 sobre 3000. Como es el mismo terminología, por eso lo pongo al cuadrado. ¿Vale? Y una porque ya no me entraba en ese pedacito. Listo, compruébenlo. ¿Por qué dijo que lo puso al cuadrado, profe? Porque son los mismos acá, vea. Ah, ya. Sí, ok. Obviamente respetando su signo negativo, por eso el cuadrado está dentro de los paréntesis y el cuadrado está en todo. ¿Vale? Y este menos es de la determinante, recuerden eso. Profe, ¿puede ponerlo completo?
Gracias. ¿Listo? Entonces, para la persona que lo comprobó, esto da de manera, a la calculadora, por así decirlo, y ya convertido, ya me da el mismo valor que yo obtuve en el primer análisis por mallas. ¿Y usted cómo quisiera el resultado, profe, en fracción o en decimal? En este caso, recuerden, miren cómo lo estoy haciendo, colocándolo en decimal para que respeten ustedes los 3 dígitos después del punto. Ahora, normalmente, si usted consulta libros, siempre van a ver resultados en decimal, ¿sale? En este ejemplo, yo prácticamente inventé los valores de resistores, fuente de entrada, para que ustedes vieran que deben de respetar los dígitos después del punto decimal. Sin embargo, los problemas que yo dejo, algunos dan enteros. Entonces, se va a dar cuenta que ya les va a dar, por ejemplo, 2 miliamperes. Si está calculando voltaje, le da 1 volt, 2 volt, 3 volt, 3.5 volt. No vienen fraccionarios, o en algún libro de ingeniería, normalmente no entregan valores fraccionarios. Siempre son enteros con decimales. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, este sería todo acerca de este tema. ¿Tienen alguna duda? No. Bien, ahora vamos a entrar en materia, ¿sí? Ya por este tema, finalizo todo lo que ustedes debieron haber visto en la materia de circuitos. Y todo esto de lo que vimos hasta hoy es lo que vamos a estar aplicando de ahora en adelante con los dispositivos electrónicos, ¿vale? Así que van de la mano todo el análisis de nodo, el análisis de malla y el que ustedes quieran aplicar. Le voy a repetir, a mí me interesa que ustedes me entreguen un resultado congruente. ¿Listos? Sí, profe. Sí. Bien. No, espere. Empecemos. Ok. Ya, profe. Bien. Ahora, empecemos. Diodo semiconductor. Primero, hay que definir por qué es un semiconductor, ¿sí? Un semiconductor es un dispositivo que, como su nombre lo dice, o conduce, o en la palabra semi, se indicaría como un aislante, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a identificar si conduce o si se vuelve un aislante. Para ello hay 3 elementos: el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. ¿Vale? Entonces, si ustedes consultan algún libro, esos 3 elementos son los que más van a encontrar como un diodo semiconductor. De acuerdo a la tabla periódica, hay 5 elementos en ese grupo. Un poco ya de química es que se les considera estos tipos de elementos porque son los que pueden perder un electrón o ganar un electrón. Pero eso ya es más para químicos. O sea, ya hablando de la temática de cómo es que puede perder un electrón o cómo puede ganarlo. En este caso, solamente nos vamos a enfocar en los voltajes umbrales, ¿sí? Muy importante porque yo voy a estar mencionando en cada problema cuáles son los voltajes umbrales y esos voltajes umbrales no van a cambiar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que sus valores siempre van a ser los mismos. Jamás pueden ser modificados esos valores. Y los voltajes umbrales son los siguientes. Para el germanio, 0.3 volts.
para el silicio 0.7 volts y para el arsenuro de galio 1.2 volts. ¿Qué quiere decir con voltaje umbral? Que un dispositivo debe de alcanzar ese voltaje como alimentación para que se pueda comportar como un conductor. Si en algún momento no alcanza ese voltaje umbral, se comporta como un aislante. ¿Queda claro? Ejemplo, yo tengo una fuente de 5 volts con un diodo de arsenuro de galio. Pregunta para ustedes, ¿5 volts es mayor a 1.2 volts? Sí. Por lo tanto, se vuelve conductor. Y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a ver en un problema. Bien, su simbología. El símbolo del diodo es este. Se identifica por un triángulo realmente y esa barrera que ustedes ven es lo que va a indicar si conduce o se vuelve un aislante. ¿Vale? Dentro del diodo tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva se le va a llamar ánodo y la parte negativa cátodo, ¿vale? Y el voltaje del diodo va a depender del elemento, ¿vale? Los 3 elementos que le acabo de mencionar. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces. Tenemos este primer ejemplo, ¿vale? Lo primero, vamos a nombrar pasos, ¿vale? Lo primero que debe de identificar cuando ustedes estén analizando un circuito de electrónica con respecto a diodos es ver que el positivo de la fuente, independientemente por dónde esté el diodo, tenga una conexión de positivo con positivo al elemento, ¿vale? Como ustedes lo visualizan en esta parte, tengo el positivo del diodo y tengo el negativo del diodo que coincide con la fuente positiva y con respecto al negativo, en algún momento, cuando va la corriente, coincide con el negativo de la fuente. ¿Sale? Ese es el primer paso que ustedes deben de tomar en cuenta. Que vean que coincida positivo con positivo, independientemente de dónde se encuentra el diodo, y negativo con negativo. ¿Queda claro? Sí. Segundo paso. En todo momento, incluso en el examen, cuando ustedes estén analizando un problema, si yo no les coloco, en este caso, el elemento que debe de ser el diodo, me lo deben de preguntar. ¿Vale? En este caso o en este ejemplo, estoy colocando un diodo de silicio. ¿Cuál es el voltaje umbral de silicio? 0.7 volts. Correcto. Tercer paso y el más importante. El primer paso era verificar que ustedes vieran la conexión con respecto a la fuente y en este caso se le llama polarización directa, ¿vale? Porque el positivo con el positivo coincide y el negativo con el negativo coincide, se le llama polarización directa. Segundo, ver el elemento y el tercero y el más importante, ver que el voltaje de entrada sea mayor al voltaje del elemento.
¿sale? Si no es mayor, entonces es como se comporta como un aislante y no tiene caso hacer un análisis. Pero si es mayor, entonces sí es posible hacer un análisis. Ejemplo, tengo una fuente de 15 volts. Entonces, primer paso, verifico que el positivo del diodo coincida con el positivo de la fuente y por lo menos el negativo. Si obviamente coincide el positivo con positivo, el negativo coincide, ¿sale? Segundo paso, ver el elemento que es en el circuito, en este caso de silicio, ¿sale? Y último paso, verificar que la fuente de entrada sea mayor que el voltaje umbral del elemento. Entonces, 15 es mayor al voltaje umbral de silicio, ¿sí o no? Sí. Entonces, como si es mayor, es posible hacer un análisis y este símbolo de silicio, para que ustedes hagan el análisis matemático, pasa a ser una fuente de 0.7 volts, ¿sale? Ese 0.7 volts es debido al voltaje umbral, ¿sale? Entonces, este análisis es de malla, ya lo hicimos en la clase pasada. ¿Por dónde está entrando en la fuente de 15 volts? Negativo. Correcto. ¿Y por el silicio? Positivo. Entonces, ¿cuál es la corriente total de este circuito? $15.7. No. La corriente total. Menos 14.3. No puede dar negativo. Cheque bien ahí sus signos. $13.08 miliamperes. ¿Mili qué? Miliamperes, perdón. No. Vean la ecuación. Está entrando por el negativo y eso que lo vimos la clase pasada. El análisis es por malla. Entra por el negativo de la fuente de 15 volts, que es lo que yo tengo aquí. Entra por el positivo del silicio, que es lo que yo tengo aquí. Entonces tengo una resistencia de 1.2K por la corriente total y es igualado a 0. Despejo y total. Entonces, aquí pues ya es paso de álgebra, 15 menos 0.7 entre 1.2K. Lo dividen y comprueben que dé 11.916 miliamperes. ¿Sale? Este es un circuito básico de malla. ¿Vale? Mucha atención en este tipo de circuitos porque obviamente sube el grado de dificultad. ¿Queda claro el 100%? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Siguiente ejemplo. ¿Están seguros? Bueno, yo tengo una duda, profe. Diga. En el dado caso de que el signo del diodo y el signo el otro signo no coincidan, ¿se resuelve de otro método o no se puede resolver? A ese paso vamos. Acá tengo su ejemplo. Aquí precisamente lo tengo. Vamos a continuar y ahorita vemos ese ejemplo. Vean este. En este circuito, dígame,
¿El diodo conduce, sí o no? No, sí, profe. Sí. Sí. No, porque el voltaje es de 0.5 y el del silicio es de 0.7, ¿no? Correcto. No conduce. Coincidió la polarización directa, ¿sí? Pero el voltaje umbral no es posible que conduzca. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto y la corriente en este circuito es de 0 amperes. ¿Sale? Así de simple. Por el simple hecho de que el voltaje umbral no es mayor con respecto a que la fuente de entrada no es mayor con respecto al voltaje umbral, se considera que es un aislante. Por lo tanto, es 0 amperes. ¿Queda claro? Sí. Bien. Segundo, en este caso, ¿conduce o no conduce? Sí, sí conduce. ¿Por qué? Porque Ok. su voltaje umbral es de 0.3 y el voltaje que tenemos es de 0.5. Correcto. Entonces, Mayor. dígame cuál es la corriente en este circuito. .166. Sí y no. Recuerden que en la clase pasada les dije que no me digan una cantidad con cero, que ese 0 punto me lo vuelvan entero, para que ustedes aprendan a convertir ese 0 en un número para que tengan más cifras significativas en su resultado. Es 166.666 miliamperes. Correcto. Y es micro. Me lo dijo bien, pero su prefijo no lo tomó bien en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿ya lo verificaron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que es micro? Sí. Bien, entonces, vean esta parte. Convertí, como si conduce, en este caso, en este circuito, convertí el símbolo del diodo como una fuente y se hace el mismo análisis. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, ahora, pueden haber dos o más elementos. Vean este ejemplo, ¿sí? Este de aquí está mal. Dígame, ¿en este circuito conduce o no conduce? No conduce, profe, ¿Por qué? porque me imagino que se tienen que sumar los dos diodos y serían 2.4 y el voltaje solamente es de 2. Correcto. Muy bien. Entonces, al momento de que ustedes vean que en cada caída es una fuente de voltaje fija, como su compañera lo mencionó, es 1.2 por diodo. Entonces, primero lo que tienen que hacer es verificar que realmente, a pesar de que son dos diodos, respeta la dirección de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que aquí está el positivo y aquí queda el positivo y aquí coincide con el positivo en la misma dirección. Ahora, respondiendo a la pregunta que hace rato su compañero hizo, ¿qué pasaría si no fuera directamente
como se lo mencionaba, polarización directa, fuera polarización inversa. Ustedes pueden tener 2 o más diodos, pero por el simple hecho de que uno no respete la dirección con respecto a la fuente, se considera como un aislante. Por lo tanto, la corriente total sería 0. Por el simple hecho de que no está respetando la misma dirección en todo el circuito. Con uno que no respete, se vuelve aislante. Ahora, aquí nada más es cuestión de que ustedes, al momento de que estén analizando su circuito, identifiquen cuál no es, o más bien cuál entraría como aislante y cuál entraría como conductor. Porque si yo hubiese cerrado un circuito, solamente por poner un ejemplo, en esta parte coloco una resistencia, estamos hablando de que son 2 mallas. Entonces, en la primera malla sí habría una corriente, pero en la segunda malla no, por el simple hecho de que el diodo no está respetando. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, respondiendo a la pregunta de su compañero, es polarización inversa, por lo tanto, la corriente total sería de 0. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Con respecto a al análisis ya de diodos. No, profe. Bien, vamos a ver el último ejemplo. Pueden encontrarse diodos, como se los puse en el ejemplo anterior, pero vean la fuente. La fuente está directamente, es polarización directa. ¿Por qué? Porque el negativo del diodo con el negativo de la fuente coincide. ¿Sale? ¿Sí captan el ejemplo? ¿Que sí coincide? Sí. Sí. ¿Sí? Pero vean la dirección de la corriente. Ahora, aquí es opcional. Yo normalmente, si se dan cuenta, en todos los ejercicios, yo siempre les he aconsejado de que ustedes les den la dirección de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes lo hagan en caso contrario. Pueden que le den la dirección, vamos a ponerlo aquí, en el sentido contrario de la manecilla del reloj. ¿Y eso en qué les ayuda? Bueno, primero, les ayudaría en que ya saben respetar la dirección de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que una fuente de poder siempre va a ir de más a menos, ¿sí? O sea, sale por más y entra por menos. Segundo, como ustedes son ingenieros, ustedes saben si en algún momento, ¿qué pasa cuando ustedes invertían los cables en un multímetro? Les daba a lo mejor un voltaje negativo. Lo mismo pasa aquí. Yo ya sé que me va a dar un voltaje, una corriente negativa, porque estoy yendo en lado contrario de la fuente. ¿Se dan cuenta? ¿Por dónde está entrando en la de 5 volts? Positivo, Por el silicio. negativo. Entonces, aquí yo tengo 5, que es positivo, menos 0.7, que es negativo. Y, aplicando la ecuación, me da una corriente negativa. Ahora, aquí es para que no se confundan. Esta corriente me da negativa, puesto que yo le estoy dando en este sentido de la manecilla del reloj esta dirección de corriente. Pero si ustedes la quieren volver positiva,
ustedes tendrían que multiplicar el valor absoluto de la corriente y respetar el sentido de la manecilla del reloj o el sentido de la fuente. Aquí no se confundan. Cuando al momento que toque el examen, ustedes van a ver un valor negativo si corresponde al sentido de la manecilla del reloj o positivo, pero ustedes van a proponer ese valor de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me dice, yo lo hice en el sentido contrario de la manecilla del reloj, por eso da positivo, lo está justificando. Por eso les digo, yo normalmente mi análisis es en el sentido de la manecilla del reloj, pero si alguien de ustedes lo hace algo contrario para que diera positivo, es válido. Sobre todo cuando les toque simular estos circuitos, ¿vale? Al momento que ustedes simulen, ustedes van a colocar el amperímetro, ¿sale? Colocan el amperímetro y resulta que el amperímetro viene de esta forma. Y obviamente, si ustedes lo colocan de esta forma, están diciendo que aquí entra por el positivo, que quiere decir que la dirección a fuerza en este sentido, ¿sale? Es el sentido que yo le estoy dando en el circuito. Pero si alguien de ustedes me dice, es que yo no lo puse así, yo lo puse de este tipo. Se supone que aquí ponen el más, aquí le ponen el menos. Y ustedes me hicieron el análisis como está de rojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes sí me conectaron. Ustedes hicieron el análisis en este sentido, pero ustedes me conectan en este tipo, es donde ustedes lo van a justificar. ¿Vale? Yo hice el análisis en el sentido de la manecilla del reloj, pero yo conecté mi amperímetro respetando la dirección de la fuente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando les toque simular esa parte, estos dos valores no les va luto y justifiquen el por qué lo están conectando así. ¿Vale? Solamente por eso. Van a tener el mismo valor absoluto. A lo mejor a mí me dio menos 1.343, pero es debido a eso, a cómo están conectando el amperímetro para que ustedes respeten el sentido de la corriente. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Nada más para que quede claro esa parte. De que no vaya a ser de que agarren coraje porque no les da y es debido a eso. Bien, pues prácticamente esto sería todo acerca de diodo en corriente directa. ¿Sí? Yo les dejaría las primeras dos actividades acerca de este tema de hoy. En la próxima clase vamos a ver una parte simulada, sobre todo por las actividades, porque también les voy a habilitar la simulación, sobre todo para que ustedes vayan practicando. Y en la siguiente clase, ahora vamos a ver este mismo diodo, pero en corriente alterna. ¿Sale? Claro. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, de mi parte sería todo y que tenga un excelente inicio de semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, igual. Profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Profe, el apunte lo va a mandar